Queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, ¿qué harías si fueras un soldado entrenado y te enfrentaras a algo que desafía toda lógica militar? Si vieras luces que no deberían existir, moviéndose entre los árboles como si estuvieran vivas, esta noche te llevaremos de regreso a los silenciosos bosques de pinos de Suffolk, Inglaterra. Diciembre de una base militar de la OTAN. Personal altamente entrenado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y 3 noches que cambiarían para siempre la historia de los fenómenos aéreos no identificados. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, son testimonios reales, grabaciones de audio en tiempo real, documentos militares oficiales que permanecieron clasificados durante décadas. El incidente del bosque de Rendlesham, conocido como el Roswell británico, pero con una diferencia crucial. Esta vez, los militares grabaron todo mientras sucedía. Escucha hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esas 3 noches podría cambiar tu perspectiva sobre quién realmente controla nuestros cielos. Capítulo 1. Luces de Navidad, que no deberían estar ahí. La Navidad de 1980, en la RAF Woodbridge, se suponía que sería tranquila. La mayoría del personal estaba libre de servicio, el bosque cubierto por un manto de silencio. Pero esa paz se hizo pedazos cuando extrañas luces fueron reportadas, descendiendo entre los árboles. Lo que comenzó como un presunto accidente aéreo pronto evolucionaría hacia uno de los casos OVNI más duraderos en la historia británica. Eran las primeras horas del 25, con la mayoría de las operaciones reducidas por las fiestas navideñas. Solo el personal esencial permanecía en servicio, pero incluso en este estado reducido, las bases mantenían su vigilancia. Estas no eran bases aéreas británicas típicas, eran operadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, RAF Woodbridge, y su base gemela RAF Bentwaters albergaban personal estadounidense, equipo y, aunque no confirmado en ese momento, armamento nuclear. El paisaje circundante estaba espeso de bosque de pinos. Largas filas rectas de árboles se extendían en todas direcciones, bordeando el límite del perímetro militar. Durante el día, el bosque se sentía abierto, pero por la noche se convertía en una pared de oscuridad. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, la quietud se rompió. Una luz brillante fue vista descendiendo hacia el bosque, justo más allá de la línea de la cerca oriental. La luz no se desplazó como una estrella fugaz o parpadeó como un rayo. Se movía lentamente, controlada, como algo siendo guiado hacia abajo. La suposición inicial fue procedimental. Quizás una pequeña aeronave había caído. Los accidentes no eran comunes, pero tampoco imposibles. Una patrulla fue ensamblada y enviada a investigar. El sargento de Estado Mayor Jim Peniston, el aviador de primera clase John Brews y el aviador Ed Cabansack estuvieron entre los primeros en responder. Condujeron por el camino del perímetro, siguiendo la fuente de las luces, y se detuvieron cuando el camino terminaba cerca de una pequeña puerta de acceso al bosque. Desde ahí continuaron a pie. El bosque era frío y silencioso. La luz de la luna se filtraba débilmente a través del dosel, dando apenas la luz suficiente para distinguir el sendero adelante. Sus botas crujían sobre hojas húmedas. El aire se sentía denso, no neblinoso, sino pesado. Llevaba una quietud inusual que Peniston más tarde describiría como antinatural. Esperaban encontrar restos, humo, llamas, pero no había nada parecido. En cambio, las luces aparecieron otra vez, parpadeando rojo, azul y blanco a través de los árboles. No estaban altas en el cielo, sino bajas, tal vez 1 metro o 2 sobre el suelo, pulsando en ritmo. Cabansack permaneció cerca del vehículo para mantener contacto radial mientras Peniston y Brews avanzaron. Mientras avanzaban, notaron cosas extrañas. El aire parecía cargado, estático, como el tipo de sensación que se acumula antes de un rayo. Los pájaros se habían quedado callados. Los animales de la granja cercana
particularmente los perros, habían comenzado a ladrar violentamente. En la distancia, los caballos en sus potreros estaban agitados, moviéndose en círculos. Algo claramente estaba perturbando el ambiente. Entonces, entre los árboles, lo vieron. Un objeto estructurado, inmóvil y silencioso, bañado en luz pulsante. En entrevistas posteriores, Peniston lo describiría como triangular, alrededor de 3 metros de ancho en la base y 2 metros de alto. Parecía metálico, aunque no se veían costuras o remaches visibles. La superficie se veía como vidrio negro suave. Las luces emanaban desde la parte inferior, rotando lentamente. No salía sonido del objeto, no había calor, solo luz y quietud. Se acercaron cuidadosamente, pero antes de que pudieran llegar más cerca, el objeto comenzó a moverse. Lentamente al principio, luego más rápido. Se desplazó a través de los árboles, serpenteando dentro y fuera de la vista sin perturbar una sola rama. El movimiento era demasiado suave para ser un helicóptero o un dron. No hacía ruido, no había ráfaga de rotor, nada excepto luz. Y luego se desvaneció en el bosque. Desorientados y sin instrucciones claras, Peniston y Burrows regresaron al vehículo y reportaron lo que habían visto. Todo el evento duró solo unos pocos minutos. Su relato fue registrado bajo luces inexplicadas en el bosque. Oficialmente, permaneció como un archivo abierto sin conclusión inmediata. Cuando regresaron a la base, nadie se apresuró a hacer sonar una alarma. No hubo un scramble de jets o bloqueo. El evento fue tratado cautelosamente como algo inusual, pero aún no amenazante. Pero en cuestión de horas, la historia comenzó a circular entre los hombres, no ruidosamente, no públicamente, sino en conversaciones silenciosas, detrás de puertas cerradas. Algo extraño había pasado en el bosque de Rendlesham, y más de un hombre lo había visto. En ese punto, la suposición oficial de un accidente ya había sido descartada. No había avión perdido, no había desechos, no había llamadas de socorro. Cualesquiera que fueran las luces, no pertenecían a una aeronave conocida, y no habían caído. Se habían movido, flotado y desaparecido. A la luz del día, Peniston y algunos otros regresarían al sitio, no por curiosidad, sino por deber. Necesitaban ver si había algún rastro físico dejado atrás. Lo que encontraron agregaría una nueva capa al incidente. Indentaciones en el suelo, ramas rotas y niveles de radiación que no encajaban completamente con la historia de solo luces. Pero eso aún estaba por venir. Esta era solo la primera noche de lo que se convertiría en uno de los encuentros ovni más documentados y debatidos en la historia militar moderna. Y mientras otros casos se basaron en testimonios años después, Rendlesham tenía algo raro: reportes en tiempo real, grabaciones de cintas, memorandos oficiales y una base llena de observadores entrenados. Y todo comenzó con 3 aviadores, un turno silencioso después de Navidad y un bosque donde las luces se comportaron de maneras en que nunca se suponía que debían hacerlo. Capítulo 2. Adentrándose en los árboles. El primer encuentro. El bosque no durmió. No realmente, incluso cuando las luces se desvanecieron y la patrulla regresó a la base, algo en los árboles se sentía inquieto, como si la noche hubiera contenido la respiración y no hubiera exhalado completamente. Para cuando el amanecer se asomó por el horizonte, los árboles permanecían inmóviles bajo un cielo invernal frío. Nadie estaba hablando oficialmente sobre lo que había pasado apenas unas horas antes, pero aquellos que estuvieron ahí entendían que no había terminado. La mañana del 26 de diciembre de 1980 llegó sin respuestas. En Rath Woodbridge, la atmósfera era silenciosa, pero bajo esa superficie calmada, una sensación de inquietud persistía. La noche anterior, 3 miembros de seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos habían entrado al bosque justo afuera del perímetro. Regresaron con un reporte que no coincidía con nada en el manual. No había restos de avión, no había señales de socorro, no había accidente, solo un objeto no identificado brillando con luces rotativas
que se movía sin sonido y desapareció en el bosque. Al amanecer, el sargento de Estado Mayor Jim Penniston se preparaba para regresar al sitio, esta vez a la luz del día y bajo órdenes ligeramente más formales. No estaba solo, varios hombres lo acompañaron, algunos del equipo de seguridad, otros de logística de base y comando. Su objetivo era directo: localizar el área donde ocurrió el evento, fotografiar cualquier evidencia y registrar los hallazgos. El bosque a la luz del día era diferente. Lo que había parecido denso y desorientador bajo la luz de la luna ahora aparecía más estructurado. Filas de pinos corrían en largas columnas, el suelo cubierto por una cama suave de agujas marrones y tierra congelada. La mañana era fría, el aire húmedo y cortante. La luz solar delgada se filtraba a través de los árboles, proyectando rayos tenues a lo largo de los senderos estrechos del bosque. No tomó mucho tiempo encontrar el lugar. Aproximadamente 100 metros dentro de la línea de árboles, los hombres localizaron un pequeño claro. En el centro había 3 indentaciones distintas en el suelo, formando un triángulo perfecto. Cada marca parecía espaciada uniformemente, aproximadamente 12 pies de distancia. Las depresiones no eran profundas, pero eran notables, como si algo de peso considerable hubiera descansado brevemente en el suelo. Penniston se movió cuidadosamente, observando las marcas, luego sacó un bloc de notas y comenzó a hacer bocetos. Midió las distancias entre las indentaciones y anotó la forma y profundidad. Cerca de una de las impresiones se encontraron ramas rotas, partidas limpiamente, no desgastadas o podridas. Algunos árboles cercanos mostraban signos de quemadura, líneas delgadas de negro a lo largo de la corteza a altura media. No había olor a quemado, no había ceniza, pero la decoloración era innegable. Uno de los aviadores trajo un contador Geiger portátil, un dispositivo estándar de detección de radiación. No era protocolo para una patrulla de seguridad típica, pero alguien de arriba lo había autorizado. Mientras barrían el claro, el medidor comenzó a hacer clic. No peligrosamente alto, nada que activaría evacuación, pero lo suficientemente elevado para plantear preguntas. Los niveles de radiación en las indentaciones eran significativamente más altos que el suelo circundante. El medidor también se disparó en uno de los troncos de árboles. No había explicación para eso. Penniston continuó documentando el área. Mientras se movía hacia el borde del claro, algo llamó su atención. Presionados débilmente en el suelo congelado había lo que parecían pequeños patrones simétricos. No exactamente huellas, sino indentaciones que no coincidían con huellas de animales o botas humanas. Hizo un boceto y anotó el ángulo. Más tarde, los describiría como no aleatorios. Mientras su equipo fotografiaba el sitio, Penniston comenzó a recordar lo que había visto la noche anterior. En el momento, bajo estrés con adrenalina bombeando, había sido fácil enfocarse solo en las luces, pero en retrospectiva, el objeto que encontraron tenía forma y estructura. Recordaba la forma triangular, la superficie metálica opaca y la textura inusual que le recordaba al vidrio negro suave. También recordaba marcas, símbolos extraños a lo largo del lado de la nave, como glifos o inscripciones. Ese detalle no había llegado al reporte inicial. Penniston no lo había mencionado en voz alta hasta más tarde, posiblemente por precaución o tal vez por duda, pero en su cuaderno comenzó a dibujarlos de memoria. No reconocía ninguno de los caracteres, no se parecían a letras, números o identificadores militares conocidos. Años después, esos símbolos se convertirían en uno de los elementos más analizados del caso. Pero aquí, en la calma de una mañana fría del bosque, simplemente los dibujó como los recordaba. 5 formas distintas dispuestas en una línea, ubicadas a lo largo del lado del objeto justo arriba del nivel de los ojos. El equipo pasó más de una hora en el sitio. Cada ángulo fue fotografiado. Se recolectaron muestras de suelo. No se ofreció explicación, no por superiores, no por los observadores en la escena. La única conclusión
fue que algo inusual había aterrizado, o al menos, hecho contacto con el suelo. Cuando regresaron a la base, los hallazgos fueron compartidos silenciosamente entre unos pocos en comando. No hubo alerta completa, no había investigadores externos, no había medios. La reacción oficial fue controlada y limitada. A algunos de los hombres se les instruyó no hablar sobre lo que habían visto. A otros, simplemente se les dijo que archivaran sus notas y siguieran adelante. Pero Peniston no olvidó. En entrevistas realizadas años después, mantendría que lo que vio esa noche no fue una aeronave convencional, no un satélite, no un globo meteorológico. Lo describió como algo fuera de la tecnología conocida, algo que se movía sin ruido, dejaba rastros físicos y parecía, en sus palabras, consciente. Por ahora, no había declaraciones dramáticas, no gran revelación, solo un conjunto de huellas en el bosque, lecturas de radiación extrañas y un puñado de aviadores tratando de reconciliar lo que vieron con lo que fueron entrenados para esperar. Y aunque esta primera investigación a la luz del día fue importante, no sería la última. Solo 2 noches después, el mismísimo comandante adjunto de la base entraría a ese mismo bosque. Y esta vez, el encuentro sería capturado en vivo, en tiempo real, en cinta de audio. Pero antes de que eso pudiera pasar, Peniston llevaría consigo algo más que memoria. Tenía sus bocetos, su cuaderno, y aunque no se haría público por décadas, afirmó haber llevado algo más de esa noche. Un mensaje en código binario, recibido no a través de instrumentos, sino directamente en su mente. Esa parte de la historia vendría después. Por ahora, los hechos eran claros. Algo aterrizó en el bosque de Rendlesham, dejó marcas en el suelo, afectó el ambiente y provocó una investigación silenciosa pero deliberada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ya fuera una nave, una sonda o algo completamente diferente, nadie en el equipo pudo explicar lo que habían visto, y nadie había encontrado una razón para descartar. Capítulo 3. Lo que pasó en la niebla. La niebla se acercó justo antes de medianoche. No era espesa, pero se colgaba baja entre los árboles, una neblina tenue y pálida que suavizaba el suelo del bosque y convertía las sombras en formas. La segunda noche después del avistamiento original había llegado sin mucha fanfarria. Oficialmente, la situación había sido registrada, pero no escalada. No había bloqueo, no había alerta elevada. Aún así, aquellos que habían estado allá afuera antes sabían que algo no había terminado. Ralph Woodbridge había regresado a su ritmo normal, al menos en papel. Los turnos de rutina se habían reanudado. La luz del día trajo orden, y la investigación a la luz del día esa mañana había confirmado que algo extraño había tocado tierra en el bosque. Pero mientras caía la noche otra vez, una tensión silenciosa regresó. Aquellos que habían visto las luces ahora estaban callados. Aquellos que no las habían visto estaban curiosos, y unos pocos, tanto en la base como fuera, comenzaron a observar los cielos más de cerca de lo usual. No se despacharon patrullas nuevas oficialmente esa noche, pero alrededor de la base, un cambio en el estado de ánimo había comenzado a sentarse. Una especie de conciencia elevada, como si algo estuviera siendo anticipado o vigilado. De vuelta en el pueblo local de Woodbridge, se hizo una llamada civil a la policía de Suffolk. El reporte describía más luces extrañas sobre los árboles y un objeto pulsante bajo en el cielo. El momento coincidía exactamente con lo que algunos del personal de la base habían observado desde el perímetro oriental. La policía llegó, tomó notas y no encontró nada que reportar. No era su primera llamada inusual esa semana. Dentro de la base, unos pocos aviadores en servicio nocturno comenzaron a hablar en tonos bajos sobre movimiento en la línea de árboles. En un puesto de guardia, alguien afirmó ver un parpadeo de luz roja en la misma dirección donde el objeto original había desaparecido. Otros lo descartaron. Sin órdenes oficiales para reinvestigar, no se envió equipo, pero la palabra se extendió silenciosamente. Había conversación de otro pase, de algo regresando al área.
En ese momento, nada de esto fue ingresado en registros formales, pero décadas después, durante entrevistas, varios hombres recordaron esa segunda noche claramente, no por lo que vieron, sino por cómo se sintió. La frase que surgía una y otra vez era: algo estaba mal en el bosque. Uno de los hombres que pidió permanecer anónimo recordó salir para un cigarrillo durante el turno de medianoche. No era parte de las patrullas de seguridad, solo un técnico de equipo, pero mientras miraba a través del perímetro de la base hacia el bosque, notó un resplandor extraño. No era dramático, no como luces de inundación o un reflector. Era sutil, como si algo detrás de los árboles estuviera generando su propia luz blanca pálida. Pensó que podrían ser faros al principio, pero no se movía, solo flotaba y luego se desvaneció. No lo reportó. En ese momento, hablar sobre luces en el bosque se estaba convirtiendo en algo así como una broma. Los rumores se estaban extendiendo. Algunos dijeron que era solo el faro de Orford Ness, a casi 5 millas de distancia. Otros susurraron sobre aeronaves experimentales o pruebas, aunque nadie podía explicar por qué la base misma no habría sido informada. En esa segunda noche, ningún personal de comando entró al bosque, pero un detalle extraño emergió la mañana siguiente. El mismo claro visitado por Peniston y su equipo ahora mostraba nuevas impresiones en el suelo, no profundas, no concluyentes, pero diferentes de lo que había sido documentado el día anterior. Según una nota breve encontrada más tarde entre el papeleo de la base, uno de los aviadores jóvenes de mantenimiento había vagado afuera durante las primeras horas de la mañana, después de que terminó su turno. Nunca presentó un reporte formal, pero otro hombre recordó verlo regresar cubierto de escarcha, pálido como una sábana, y negándose a hablar sobre lo que había estado haciendo en el bosque. Estos relatos no confirmados de la segunda noche nunca llegaron a los archivos oficiales. Nadie registró un incidente formal, pero algo estaba comenzando a cambiar. El silencio en la base se volvió más pesado. Los testigos de la primera noche, Peniston, Burroughs y Cavansack, ya no discutían el evento abiertamente. Algunos bromeaban que habían confundido las luces, otros parecían retirarse completamente. Este fue el punto en la historia donde Rendlesham cambió de un evento extraño a algo más profundo, una situación donde la incertidumbre comenzó a mezclarse con el secreto. A lo largo de los años, múltiples aviadores que estuvieron estacionados en Rafe Woodbridge durante este tiempo han descrito la atmósfera en los días siguientes al primer encuentro. Algunos dijeron que se les dijo que no hablaran sobre el incidente. Otros dijeron que nunca se discutió formalmente nada, pero la presión para mantenerse callados era inconfundible. Ya fuera que viniera de un superior o del miedo al ridículo, el resultado fue el mismo: silencio. Mientras tanto, fuera de la base, el público no sabía nada de esto. El evento no llegaría a los medios por otros años, pero entre los locales, especialmente aquellos que vivían en las pequeñas casas que bordeaban el bosque, las historias ya se estaban extendiendo. Una maestra jubilada recordó más tarde haber visto una luz inusual en el cielo que flotó sobre los árboles por casi 10 minutos en la noche del 20. No le dijo a nadie en ese momento. Dijo que no quería sonar tonta. Esa segunda noche, aunque menos documentada, se convirtió en un punto de inflexión crítico. Nada explosivo pasó, no hubo persecución, no hubo fotografía, pero la niebla, las luces y el estado de ánimo extraño en la base plantaron una pregunta más profunda en las mentes de aquellos que lo habían experimentado. Si no había terminado, se estaba acumulando hacia algo. 2 noches después, esa pregunta sería respondida. El 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Halt, el comandante adjunto de la base, personalmente lideraría un equipo hacia el bosque. Y a diferencia de las noches anteriores, esta vez el incidente no dependería únicamente de la memoria. Halt trajo consigo una grabadora portátil. Planeaba documentar lo que fuera que pasara en tiempo real, y lo hizo. Pero antes de que ese capítulo comience, la segunda noche en Rendlesham debe ser recordada por lo que fue: silenciosa, neblinosa y sutil. Una noche sin confrontación,
pero no sin significado, porque a veces las señales más importantes no son ruidosas, son las que se repiten, lentas, deliberadas y lo suficientemente extrañas para sentirse intencionales. Capítulo 4. Al toma el comando. Para la tercera noche, el incidente ya no era solo un rumor. Las luces inexplicadas habían sido vistas por múltiples miembros del personal. Se habían encontrado marcas extrañas en el suelo. El equipo había mostrado picos leves de radiación, y alrededor de la base, el silencio estaba comenzando a llevar peso. La gente no se mantenía callada solo por profesionalismo. Se mantenían callados porque no sabían con qué estaban tratando. Ahí fue cuando el teniente coronel Charles Alt decidió tomar el asunto en sus propias manos. Alt era el comandante adjunto de la base de Rage Bentwaters. Un oficial veterano, no era propenso a dramatismos o especulación. Su trabajo era mantener orden, disciplina y preparación operacional, pero también era práctico. Después de escuchar múltiples relatos del personal de seguridad y revisar lo que había sido documentado hasta ahora, tomó una decisión que moldearía el resto de la historia de Rendlesham. En la noche del 28 de diciembre de 1980, Alt ensambló un pequeño equipo y fue al bosque de Rendlesham él mismo. No fue con las manos vacías. Entre el equipo que su equipo llevaba había linternas, un contador Geiger, radios y, más importante, una grabadora de audio portátil. Alt quería documentación, no solo reportes escritos después, sino un registro en tiempo real de lo que vieron, sintieron y experimentaron en el momento. Entraron al bosque alrededor de las... El grupo se movió lentamente a lo largo de un camino de talas siguiendo el borde de la línea de árboles. La temperatura estaba cerca del punto de congelación y el suelo estaba duro bajo los pies. Sus linternas tallaron rayos estrechos a través de la oscuridad, revelando parches de escarcha en las agujas de pino y arbustos bajos. El bosque estaba silencioso, inmóvil, justo como había estado la primera noche. Alt comenzó a grabar casi inmediatamente. Su voz en la cinta es calmada, metódica, casi clínica. Narra mientras caminan. Ahora nos acercamos al área donde el objeto fue citado. El suelo está congelado. 3 marcas, triángulo equidistante. Habían encontrado el mismo claro de la investigación anterior. Las marcas de aterrizaje aún eran visibles. Mientras el equipo barrió el área con el contador Geiger, el dispositivo comenzó a hacer clic, suavemente al principio, luego con regularidad creciente. Las lecturas no eran alarmantes, pero estaban por encima del nivel de fondo, especialmente cerca de las indentaciones. Estamos obteniendo lecturas de 0. Eso es significativamente más alto de lo normal, declara Halt en la cinta. Y entonces, algo cambió. Mientras escaneaban el área, uno de los hombres detectó una luz roja pulsante a través de los árboles. Al principio estaba estacionaria, un resplandor suave del tamaño de una pelota de básquetbol flotando justo encima de la línea del horizonte. Asumieron que podría ser un faro distante o una estrella, pero luego comenzó a moverse. Alt escribe la luz mientras cambia de posición, está parpadeando, moviéndose hacia nosotros ahora. Está emitiendo chispas, rojo, luego azul. Se está acercando. El equipo continuó observando. El objeto parecía moverse entre los árboles de manera inteligente, deteniéndose y comenzando sin sonido. Alt puede ser escuchado tratando de mantener a su equipo enfocado. Mantengan las linternas apagadas. Veamos cómo se mueve. Entonces, la luz se dividió. Mientras observaban, la luz roja única parecía dividirse en múltiples puntos, 3 o 4 luces más pequeñas, cada una flotando en diferentes direcciones, antes de reensamblarse otra vez en una. No se comportaba como una bengala, no siguió patrones de viento, no había movimiento hacia abajo, no había humo, solo silencio y movimiento. Más de una vez, los hombres reportaron rayos de luz bajando del objeto al suelo, rayos estrechos y delgados como lápices de luz que parecían escanear el área abajo. En un punto, un rayo reportadamente aterrizó cerca del área de almacenamiento de armas de la base. En la cinta, la voz de Halt cambia ligeramente.
Reporta que el rayo parece estar bajando directamente frente a ellos. Pero no hay ruido, no hay contacto físico, solo fenómenos visuales, luces extrañas comportándose de maneras que desafían la lógica familiar de aeronaves. El equipo permaneció en el bosque por casi 3 horas. Durante ese tiempo, observaron las luces desde múltiples posiciones. Intentaron seguirlas, pero los objetos siempre se mantuvieron justo fuera del alcance, deslizándose entre árboles o desvaneciéndose completamente. En ningún punto hicieron contacto directo. Y sin embargo, todos los que estaban ahí estuvieron de acuerdo. Las luces no eran aleatorias, no eran reflejos o señales distantes. Se movían con propósito. Eventualmente, Halt tomó la decisión de regresar a la base. La cinta termina con un resumen silencioso de los eventos, registrado en su tono estable e inquebrantable. No hay pánico, no hay conclusión, solo una declaración de hechos como él los observó. La grabación completa, ahora conocida como la cinta de Halt, corre por aproximadamente 18 minutos. A lo largo de los años, ha sido revisada por escépticos y creyentes por igual. Y aunque se han propuesto teorías para explicar lo que Halt y su equipo vieron, estrellas, satélites, faros distantes, nadie ha sido capaz de hacer coincidir esas explicaciones con lo que se escucha en la cinta. La decisión de Halt de documentar el evento en tiempo real sigue siendo uno de los aspectos más significativos del caso Rendlesham. A diferencia de muchos encuentros ovni que dependen únicamente de la memoria, este tiene un registro de audio en vivo y sin embellecimiento, sin revisiones posteriores, solo una voz en la oscuridad describiendo lo que se desarrolla momento a momento. Después de regresar a la base, Halt escribió un memorando resumiendo los eventos del 26 al 28. Fue breve, clínico y cauteloso en tono, un estilo que se convertiría en su propio misterio. El memorando no sería conocido públicamente por años, pero la cinta existía desde el primer día y aún existe hoy. En un caso lleno de preguntas, rumores e interpretaciones, esta parte permanece clara. El comandante adjunto de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entró a un bosque para investigar una serie de avistamientos extraños. Fue testigo de algo que no pudo explicar y grabó cada momento de ello, no para probar nada, sino porque era lo correcto que hacer. El bosque estaba silencioso otra vez cuando se fueron, pero lo que fuera que había visitado Rendlesham no había pasado desapercibido, se había movido en silencio, había reaccionado a su presencia y había dejado atrás algo aún más poderoso que evidencia física, un registro. Capítulo 5. La cinta de Halt. Un caso grabado en vivo. El sonido de pasos crujiendo sobre suelo congelado. Eso es lo primero que escuchas. No un narrador, no música, no la voz de un testigo recordando eventos años después, sino el sonido ambiental real de un grupo de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, caminando a través de un bosque inglés frío en medio de la noche. Es constante, calmado, sin eventos. Luego viene la voz del teniente coronel Charles Halt. Ahora nos acercamos al área donde el objeto fue citado, aproximadamente a 100 metros del sitio de aterrizaje. Esa grabación única, hecha el 28 de diciembre de 1980 en el bosque de Rendlesham, se convertiría en la pieza más icónica e inquebrantable de evidencia en todo el caso. Conocida hoy como la cinta de Halt, corre por aproximadamente 18 minutos y captura lo que es, por todos los relatos, una investigación en vivo de algo inexplicado. Es raro tener documentación en tiempo real de cualquier incidente ovni, mucho menos uno involucrando personal militar. Pero la cinta de Halt no dramatiza ni especula, documenta con un tono profesional y frío. Halt narra lo que ve y escucha mientras sucede, y al hacerlo, proporciona una ventana directa hacia uno de los momentos más estudiados en la historia moderna de OVNI. La cinta comienza poco después de que Halt y su equipo entran al bosque. El clima es frío y quieto. Puedes escuchar viento en la distancia, pero no mucho más.
Los hombres comienzan en el claro donde se habían encontrado las indentaciones triangulares en el suelo. Halt nota las lecturas de un contador Geiger, elevadas, especialmente cerca de las impresiones. Posiblemente 0,1 en algunos puntos, significativamente más alto que la radiación de fondo normal. Dice que las lecturas no son extremas, no peligrosas, pero son consistentemente arriba de la línea base circundante. Una de las marcas, en el suelo, muestra el pico más alto. Coincide con la misma área donde Peniston había dibujado previamente símbolos a lo largo del lado de la nave. Ese detalle no se menciona en la cita, pero en retrospectiva se alinea. Mientras el equipo se mueve más profundo en el bosque, las cosas comienzan a cambiar. Uno de los hombres detecta una luz extraña a través de los árboles. Halt la describe en cinta. Una luz roja parece estar moviéndose. Ahora está pulsando. Al principio piensan que podría ser un faro o un lighthouse, pero el comportamiento es inconsistente con cualquiera de los dos. El objeto se mueve lateralmente, se detiene, luego se cambia otra vez. Parece responder a su posición. Puedes escuchar la incertidumbre en la voz de Hal, pero no miedo. Está calmado, observacional, enfocado en describir en lugar de reaccionar. Está aproximadamente 10 grados del horizonte, parece estar danzando a través de los árboles. En este punto, la cinta comienza a reflejar un cambio en la atmósfera. Uno de los hombres nota que la luz parece romperse en pedazos. 3 luces distintas que luego vuelven a juntarse. No hay sonido de motores o rotores, no hay ruido de jet de alta altitud, solo silencio y movimiento. Entonces, Halt reporta algo más inesperado. Ahora estamos observando lo que parece ser un rayo de luz bajando al suelo. Está iluminando un área de aproximadamente 10 pies de diámetro. El equipo está parado inmóvil, observando. No se mueven hacia el rayo, solo observan. Según testimonio posterior, esto no era un reflector, no era proyectado desde el suelo. Venía de arriba del objeto, estrecho y constante. Continúan rastreando las luces por más de una hora. En un punto, Halt nota que el objeto parece moverse hacia un campo cercano. Luego se detiene, luego se alza otra vez. Es difícil mantener contacto visual. Los árboles oscurecen mucho del cielo, y el objeto nunca llega dentro del rango directo. Aún así, las luces no se comportan como nada familiar. No flotan como bengalas, o se deslizan como aeronaves. Flotan, se cambian, se desvanecen, luego reaparecen otra vez, siempre silenciosas, siempre lo suficientemente lejos. Mientras la cinta continúa, los hombres comienzan a moverse de vuelta hacia el perímetro de la base. Entonces, emerge otro detalle. Halt reporta que uno de los rayos de luz parece estar dirigido hacia el área de almacenamiento de armas de la base, el Urbio S.A. No elabora, simplemente dice: el objeto ahora está proyectando luz hacia abajo, cerca del Urbio S.A. Más tarde, esto desataría su propia ola de especulación. El Urbio S.A. era donde supuestamente se almacenaba armamento nuclear. Si la luz estaba de hecho apuntando a esa área, ¿cuál era la intención? Escaneo, vigilancia, coincidencia. La cinta termina sin conclusión. No hay resolución, no hay encuentro, no hay momento final de contacto, solo una voz que se desvanece, pasos y el aire frío del bosque regresando a la quietud. A lo largo de los años, la cinta de Halt ha sido analizada por expertos en audio forense, historiadores militares e investigadores de ovnis. Nunca se ha detectado manipulación. Las voces coinciden con personal conocido. El perfil de sonido coincide con bosque abierto en invierno. El equipo siendo usado, incluyendo el contador Geiger, es estándar para la era. Los escépticos han tratado de alinear lo que se escucha en la cinta con faros distantes u objetos celestiales como estrellas brillantes o planetas. Pero el problema permanece igual. Nada en el ambiente conocido se comporta de la manera que las luces en la cinta son descritas comportarse. Los cambios en posición, la velocidad, la conciencia aparente de la presencia del equipo, estas no son cualidades de luces fijas o ilusiones, y más notablemente,
La cinta captura múltiples observadores confirmando la misma cosa al mismo tiempo. En algunos casos, 3 o 4 voces pueden ser escuchadas reaccionando a la misma luz, dirección o movimiento, no durante minutos, sino en segundos. Esa coordinación en tiempo real es difícil de descartar. En el mundo de casos OVNI, la cinta de HALT destaca no por lo que se dice, sino por cómo se dijo. No hay sensacionalismo, no hay intento de teorizar. Es un oficial militar narrando sus observaciones para el registro, por si acaso. Y eso, quizás, es lo que le da peso. La honestidad en la voz de HALT, la disciplina en cómo reporta. Él no fue al bosque buscando una historia, fue a documentar algo inusual y regresó con más preguntas que respuestas. Pero a diferencia de la mayoría que experimenta fenómenos inexplicados, él trajo al mundo con él, en su bolsillo, en una cinta, bajo el sonido de botas en la oscuridad. Capítulo 6. Memorandos, informes y código binario. Para cuando la noche final de avistamientos había pasado, el bosque había caído silencioso otra vez. Las luces se habían ido, no habían bajado nuevos rayos. Las patrullas se detuvieron, pero dentro de Rage Bentwaters y Rage Woodbridge, la sensación de asuntos inconclusos colgaba en el aire. El teniente coronel Charles Salt había regresado a la base con su equipo y archivado sus notas. Las lecturas de radiación, la luz roja que se dividió en partes, el objeto que disparó un rayo de luz hacia el área de almacenamiento de armas. Todo había sido grabado en vivo en cinta, pero mientras el audio permanecería interno por un tiempo, un reporte más formal necesitaba ser escrito, algo que pudiera ser ingresado al sistema y pasado por la cadena de comando. Ese reporte se conoció como el Memorando de HALT, fechado el 13 de enero de 1981, poco más de 2 semanas después de los eventos en el bosque de Rendlesham. El memorando de una página se tituló Luces inexplicadas. Estaba dirigido al Ministerio de Defensa del Reino Unido, escrito en membrete oficial de la USAF, y fue autorizado por el propio HALT. Pero si alguien esperaba que el tono del memorando coincidiera con la urgencia de la cinta, se sorprenderían. El lenguaje en el memorando era cuidadoso, neutral, despojado de emoción. Resumía la secuencia de eventos a través de 3 noches de manera clara pero altamente restringida. No había mención de una nave, no había referencia a rayos de luz apuntando al área de armas, y no había detalle técnico sobre radiación o posibles efectos físicos. En cambio, HALT se refirió a luces inusuales, indentaciones y un posible aterrizaje. Se leía más como un reporte del clima que como un incidente militar. Algunos especularon, más tarde, que HALT lo había escrito de esa manera a propósito, que restar importancia al tono permitiría que el memorando pasara por canales oficiales, sin provocar más atención de la necesaria. Otros creían que había sido instruido a evitar especulación y atenerse a hechos que no pudieran ser disputados. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. El memorando fue recibido, archivado y silenciosamente guardado por un tiempo. No fue hasta varios años después que el memorando surgió públicamente. Una copia fue obtenida a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos y rápidamente llegó a manos de investigadores de OVNIs. Su lenguaje simple solo lo hizo más convincente. ¿Por qué un oficial de alto rango presentaría un reporte oficial al gobierno británico sobre luces inexplicadas y rastros de aterrizaje, si no hubiera más detrás de la historia? Para finales de los años 80, tanto la cinta de HALT como el memorando de HALT se habían convertido en piezas centrales del caso Rendlesham. Y justo cuando el interés público comenzaba a crecer, emergió otra capa, esta mucho más extraña. Vino de Jim Penniston. Había sido uno de los primeros hombres en entrar al bosque la noche del 26 de diciembre. Su encuentro fue breve pero directo. Se había acercado al objeto, estudiado su estructura y, según su propio relato, lo había tocado. Ese detalle solo hizo que su testimonio destacara, pero en los años que siguieron, reveló algo más. Afirmó que en los momentos en que tocó la nave, recibió una especie de descarga, no en palabras o imágenes, sino en código. Específicamente, código binario, secuencias de unos y Z. Capítulo 7. Reacciones militares y silencio oficial.
La mañana después de la investigación del coronel Halt, las cosas en la base se veían rutinarias. Los camiones se movían a través de la pista, el comedor abrió a tiempo y las rotaciones de turnos diarios se reanudaron. Pero detrás de puertas cerradas, el estado de ánimo había cambiado. Los oficiales que se habían reído de los eventos de la primera noche ya no estaban bromeando. Demasiada gente había visto demasiado y parte de ello ahora estaba en cinta. El coronel Halt había regresado del bosque en las primeras horas del 28 de diciembre. Estaba visiblemente conmocionado pero compuesto. Los hombres que lo acompañaron, el teniente Bruce England, el sargento Monroe Neville y otros, compartían la misma mirada. Parte incredulidad, parte tensión silenciosa. Habían sido testigos de algo que no encajaba en ningún lugar de su entrenamiento o manuales, y ahora la pregunta era qué hacer después. No se levantaron alarmas formales, no se enviaron reportes inmediatos a comandos superiores. En cambio, la base entró en una especie de bloqueo administrativo. Se corrió la voz de que cualquier discusión del incidente debía mantenerse estrictamente dentro de la cadena de comando. Nadie debía hablar con la prensa, ningún rumor debía salir de la cerca. Enrage Bentwaters, el comandante de la base, coronel Ted Conrad, reportadamente revisó las notas iniciales de Halt, pero se mantuvo a distancia de los detalles específicos. En protocolo militar, fenómenos inexplicados, especialmente cuando involucran potenciales violaciones del espacio aéreo, típicamente escalan a una rama superior, como el Ministerio de Defensa o la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, UAS, pero no pareció ocurrir transmisión inmediata hacia arriba en la escalera. En el trasfondo, algo más estaba pasando, control de daños silencioso. El personal que había sido testigo de partes de los eventos fue hablado en privado, algunos fueron informados formalmente, otros informalmente. Unos pocos describirían más tarde que se les dijo que no hablaran de lo que vieron, no como amenaza, sino como entendimiento de que esto no era algo de lo que el público se beneficiaría sabiendo. Mientras tanto, Halt comenzó a redactar lo que más tarde se conocería como el Memorando de Halt, fechado el 13 de enero de 1981, más de 2 semanas después de los incidentes. Estaba dirigido al Ministerio de Defensa británico. El lenguaje era clínico y restringido, casi demasiado. Resumía los eventos del 26 al 28 de diciembre, usando frases como luces inexplicadas y objeto metálico. En ningún lugar sugería naves extraterrestres. No había descripciones emocionales, no había especulación, solo hechos en lenguaje militar seco. Este memorando eventualmente se haría público a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, pero en ese momento, era solo otro pedazo de papel en un sistema conocido por no reaccionar a cosas que no podía clasificar. Fuera del memorando, no se liberó otra documentación formal, no se emitió alerta, no se enviaron aeronaves a interceptar. Los registros de radar, si alguna vez existieron, nunca se compartieron. Era como si la base hubiera acordado colectivamente doblar el incidente en una caja etiquetada desconocido, y colocarla en un estante que nadie quería revisitar. Y sin embargo, extraoficialmente, las preguntas estaban creciendo. ¿Por qué las luces habían regresado en múltiples noches? ¿Por qué el equipo falló cuando se acercaron a los fenómenos? ¿Por qué los niveles de radiación estaban elevados en el sitio de aterrizaje? La palabra eventualmente llegó a Londres. El Ministerio de Defensa recibió el memorando de Halt, lo revisó y silenciosamente lo archivó. Su posición oficial, repetida más tarde a la prensa, era simple: el incidente era de ninguna importancia para la defensa. Esa frase se volvería infame en los años venideros. Muchos la vieron como un descarte, una manera burocrática de decir, no queremos lidiar con esto. Pero dentro de la comunidad de la base, silencio no significaba olvido. Entre los hombres que estuvieron ahí, la memoria permanecía aguda. Algunos hablaron de ello solo después del retiro, otros se mantuvieron callados por décadas, pero casi todos estuvieron de acuerdo en una cosa: el incidente fue algo inusual, había pasado en el bosque de Rendlesham y nunca llegó explicación oficial. En las semanas que siguieron,
La base reanudó operaciones normales. Las patrullas de seguridad regresaron a sus rutinas. Las marcas extrañas en el bosque eventualmente se desvanecieron, pero el aire alrededor del evento persistió. No solo la memoria, sino la sensación creciente de que algo había sido deliberadamente enterrado. Los periodistas comenzaron a husmear hacia mediados de enero. Un reportero local captó rumores de algo extraño y publicó una pequeña historia en el East Anglian Daily Times. No causó mucho impacto al principio, pero cuando un investigador estadounidense llamado Larry Warren comenzó a hablar públicamente, y luego emergieron más filtraciones, la historia comenzó a extenderse. Aún así, los militares dijeron poco. Cuando fueron cuestionados, se refirieron de vuelta al memorando de Halt o simplemente repitieron que no se había encontrado evidencia de amenaza. Para una base de la Guerra Fría cargada con equipo sensible y responsabilidades, la idea de que no tuvieran curiosidad sobre un objeto emisor de luz de baja altitud dentro de su línea de cerca, esa idea no se asentó bien con muchos. Algunos de los hombres involucrados más tarde afirmaron que fueron instruidos a no mantener notas personales o hablar con investigadores externos. Otros dijeron que no fueron presionados, pero sabían mejor que hacer ruido. La Guerra Fría enseñó un cierto tipo de silencio, uno donde los desconocidos era mejor dejarlos solos a menos que causaran daño inmediato. Vale la pena notar lo que no pasó. No llegó equipo de recuperación forense. Ningún general de mayor rango tomó comando de una investigación. No se registró alerta cruzada entre las fuerzas del Reino Unido y Estados Unidos. El incidente simplemente se desvaneció en la columna no oficial de no resuelto, suficientemente importante para recordar, pero no para actuar. Incluso hoy, el gobierno del Reino Unido mantiene que el caso Rendlesham fue completamente investigado y encontrado que no representa riesgo para la seguridad nacional. El gobierno estadounidense, por su parte, raramente reconoce el evento en absoluto, pero para aquellos que estuvieron ahí, la respuesta fue más ruidosa en su ausencia. Los militares, tan entrenados para actuar ante la más tenue intrusión, habían visto algo que no podían archivar bajo las categorías usuales, y en lugar de profundizar más, parecieron apartar la mirada. Ese silencio, no solo en documentos, sino en los rostros de aquellos que sabían, se convirtió en parte de la historia misma. Capítulo 8. Filtraciones públicas y frenesí mediático. Comenzó pequeño, una ondulación en un estanque. Solo unas pocas personas sabían lo que había pasado. Unos pocos habían visto las luces. Unos pocos habían leído el memorando, e incluso menos entendían qué tan extraño el evento realmente había sido. Pero los secretos raramente permanecen enterrados, especialmente cuando demasiada gente está haciendo preguntas silenciosas. Para principios de 1981, susurros sobre el incidente de Rendlesham habían llegado más allá de las puertas de Ralph Woodbridge y Bentwaters. Un periodista local, en el East Anglian Daily Times, captó rumores de algo extraño en el bosque durante las fiestas navideñas. La primera pieza corrió como curiosidad. Un artículo corto titulado algo como OVNI citado cerca de la base de Suffolk. No nombró nombres, no sacó conclusiones, pero plantó una semilla. Ese artículo podría haber sido olvidado, como tantas otras rarezas regionales, si no fuera por una cosa: la filtración del memorando de Halt. Alguien, hasta el día de hoy, no está claro exactamente quién, pasó una copia a un investigador de OVNIs en Estados Unidos. Ese investigador a su vez presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información y recibió el memorando oficial en 1900. El memorando era real, estaba firmado. Era formal, y no se leía como ciencia ficción. De repente la historia tenía peso, no era rumor, no era un cuento de fogata de un militar que había bebido demasiado. Era un documento militar resumiendo múltiples noches de luces no identificadas, movimientos extraños y evidencia de rastro físico, todo dentro de una base de la OTAN. La liberación del memorando fue como abrir una válvula de presión. En semanas, el incidente de Rendlesham ya no era un rumor local, era una curiosidad internacional.
Los medios a través del Reino Unido lo tomaron. La BBC presentó un segmento. Los periódicos usaron frases como el Roswell de Gran Bretaña. Por primera vez, el público estaba escuchando confirmación oficial de que algo inexplicado había pasado en los bosques silenciosos de pinos de Suffolk. Lo que siguió fue un frenesí mediático. Los grupos de ovnis saltaron a la acción. Los investigadores comenzaron a visitar el bosque, entrevistar testigos y recopilar sus propios datos de campo. Algunos traspasaron en tierra adyacente a la base. Otros afirmaron encontrar marcas de quemadura y lecturas de radiación que no habían sido mencionadas antes. Docenas de versiones de la historia comenzaron a circular. Algunas estaban basadas en entrevistas, otras se inclinaron hacia lo sensacional. Y a través de todo, el Ministerio de Defensa se mantuvo firme. El incidente era de ninguna importancia para la defensa. Esa frase, repetida como un mantra, se convirtió tanto en escudo como en gatillo para el público. Se sentía como una evasión. Si no había importancia, entonces ¿por qué se escribió el memorando en absoluto? ¿Por qué la base había estado callada por semanas? ¿Por qué los testigos eran reticentes a hablar? Los reporteros comenzaron a rastrear a los hombres involucrados. Algunos, como John Borus y Jim Penniston, acordaron entrevistas limitadas. Describieron luces en los árboles, patrones de movimiento extraños y equipo que funcionaba mal. Penniston, en particular, comenzó a discutir elementos más inusuales, incluyendo pérdida de tiempo y eventualmente código binario. Pero en esta etapa, la mayoría de los relatos permanecían cautelosos. Estos eran hombres militares. Hablaban en términos cuidadosos, evitando sensacionalismo. Otros se mantuvieron completamente silenciosos. Algunos citaron acuerdos de secreto oficial. Otros simplemente no querían ser etiquetados. El término ovni todavía llevaba un estigma pesado. Eran los años 80 y las reputaciones en el militar podían ser frágiles. Aún así, los medios presionaron hacia adelante. Los tabloides tomaron la historia y publicaron titulares más salvajes. Alienígenas en Suffolk. Base estadounidense invadida por ovni. La noche que el cielo cayó. Estos artículos mezclaron hecho con ficción, combinando relatos reales de testigos con reconteos dramáticos que a veces tenían poca semejanza con los eventos originales. La televisión siguió a la prensa. Rendlesham se convirtió en el tema de documentales, programas de entrevistas nocturnos y eventualmente segmentos de noticias principales. Las audiencias estaban cautivadas no solo por la historia, sino por la credibilidad detrás de ella. Estos no eran civiles viendo luces extrañas en un camino rural. Estos eran personal militar, observadores entrenados en una base segura reportando algo que no podían explicar. Pero mientras el ruido aumentaba, también lo hacía la confusión. Líneas de tiempo competidoras emergieron. Algunos investigadores afirmaron que los eventos habían pasado en noches diferentes a las oficialmente registradas. Otros sugirieron que se habían visto múltiples objetos, no solo uno. Los testigos se contradijeron entre sí, ya fuera por accidente o memoria evolucionando, y todos se alimentó en una nube creciente de ambigüedad. El bosque mismo se convirtió en una especie de personaje en la historia. Los periodistas e investigadores visitaban Rendlesham y describían su energía extraña. Algunos dijeron que las brújulas se comportaban extrañamente. Otros afirmaron sentirse inquietos o vigilados. Unos pocos excavaron en el suelo del bosque, buscando evidencia que había desaparecido mucho tiempo atrás. Los bosques, una vez silenciosos y olvidados, se convirtieron en un sitio de peregrinación para los curiosos. Luego vinieron los documentales. La BBC e ITV produjeron programas entrevistando testigos clave y analizando la cinta de HALT. Las redes estadounidenses siguieron con sus propios especiales. Programas como Misterios sin resolver y más tarde Alienígenas ancestrales tomaron el caso Rendlesham, cada uno con su propio giro. La historia ahora era parte de la cultura pop global, y aún los militares
se negaron a ceder. Cada solicitud de documentación adicional fue recibida con la misma línea. No hubo amenaza, no hubo investigación de seguimiento, no hubo interés de comandos superiores, pero para los forasteros, la misma falta de acción era sospechosa. Si realmente no era nada, ¿por qué el silencio? La fascinación pública alcanzó un nuevo nivel en los años 90 cuando más testigos comenzaron a presentarse. Algunos trajeron nuevas afirmaciones, como símbolos en la nave, comunicación mente a mente o efectos misteriosos en la salud. Otros disputaron esas afirmaciones, argumentando que el embellecimiento estaba enturbiando la verdad. El caso Rendlesham ahora estaba atrapado entre memoria, creencia y distorsión mediática. Lo que había comenzado como un encuentro claro y bien documentado, se estaba convirtiendo en algo más, un mito en tiempo real, y sin embargo, bajo el caos mediático, los hechos originales permanecían obstinadamente simples. Algo pasó, múltiples noches, múltiples testigos, evidencia física, una respuesta militar en tiempo real, y un memorando formal que nunca obtuvo respuesta. El incidente de Rendlesham ya no era solo una nota al pie en registros militares, había cruzado hacia la conciencia pública, examinado, debatido y transmitido mundialmente. Pero a través de todo el ruido, una cosa se mantuvo constante, un bosque silencioso en Sifu, y los hombres que se pararon bajo sus árboles, observando algo moverse a través de la oscuridad que desafió explicación. Capítulo 9. Llegan los escépticos. Para finales de los años 80, el incidente del bosque de Rendlesham se había convertido en uno de los casos ovni más discutidos del mundo. Con la atención mediática llegó presión, no solo por respuestas, sino por cierre. Y ahí fue cuando los escépticos intervinieron. Su objetivo no era negar que el evento había pasado. En cambio, era explicarlo, reducir lo extraño a lo ordinario. La primera y más persistente teoría vino de apenas unas pocas millas del bosque, el faro de Orfordness. El faro se alzaba en la costa de Suffolk, varias millas al este. Su rayo rotaba regularmente, barriendo a través del horizonte cada 5 segundos. Los escépticos argumentaron que en las condiciones correctas, niebla, oscuridad, estrés elevado, el rayo podría fácilmente aparecer como una luz pulsante profunda en el bosque. Desde ciertos puntos de vista, incluso parecía flotar. Algunos dijeron que esto explicaba las luces rojas y blancas parpadeantes reportadas por Burroughs y Peniston. Otros conectaron el faro directamente a la segunda noche cuando el coronel Halt grabó la luz móvil en su cinta. Otra explicación se centró en estrellas brillantes, específicamente Sirio, que era particularmente luminosa en el cielo nocturno de diciembre. Bajo estrés, argumentaba la teoría, una estrella inusualmente brillante podría parecer moverse, especialmente a través de ramas y árboles, donde la distorsión visual es común. Esta línea de razonamiento fue popular entre astrónomos que revisaron el caso años después. También había sugerencias de engaños. Un exaviador afirmó que un grupo de personal de la base había orquestado las luces para hacer una broma al detalle de seguridad. Linternas, bengalas, incluso globos pintados, fueron rumoreados. La implicación era simple, que personal militar entrenado había sido engañado por una broma. Los escépticos presentaron estas explicaciones en entrevistas televisivas, editoriales de periódicos y eventualmente libros de longitud completa. La narrativa ganó tracción de que Rendlesham podía ser explicado por un faro, una estrella brillante y algo de imaginación hiperactiva, pero no todos aceptaron esa explicación, y por buena razón. Primero había múltiples testigos a través de múltiples noches, muchos de los cuales describieron patrones de movimiento que no coincidían con el rayo de un faro. Estos no eran avistamientos breves o luces lejanas. Algunos reportaron contacto de rango cercano. Peniston, en particular, afirmó que se paró a pies de un objeto estructurado y silencioso. Ya fueran o no sus recuerdos posteriores sobre código binario exactos, su testimonio original detallaba una nave, no un punto de luz. Segundo,
Datos de radar complicaron la teoría del faro. Algunos controladores de tráfico aéreo retirados reportaron más tarde que objetos no identificados fueron rastreados cerca de las bases durante el mismo marco de tiempo. Aunque estos datos nunca fueron liberados públicamente en su totalidad, varios miembros del personal se presentaron independientemente para mencionar hits de radar que no correspondían a aeronaves conocidas. Tercero, la cinta de HALT presentó su propio desafío. Durante la grabación, HALT y su equipo claramente reaccionan a luces moviéndose a través de los árboles, no a través del cielo. El audio captura confusión, direcciones cambiantes y mención de un sonido metálico no consistente con un faro. Interferencia de brújula y lecturas de radiación elevadas en el sitio también resistieron descarte fácil. Mientras estos hechos chocaron con las teorías escépticas, el debate se intensificó. En periódicos, programas de entrevistas y círculos académicos, dos narrativas compitieron. Una de percepción errónea y sugestión psicológica, y una de contacto genuino con algo desconocido. La comunidad ovni también estaba dividida. Algunos investigadores se inclinaron fuertemente hacia la hipótesis extraterrestre, enmarcando Rendlesham como prueba innegable. Otros pidieron precaución, preocupándose de que la exageración podría desacreditar el caso. Se enfocaron en lo que realmente fue registrado, el memorando, la cinta, las indentaciones, e instaron a otros a no embellecer. Mientras tanto, los críticos acusaron a ambos lados de seleccionar evidencia. En medio de este enfrentamiento, una tercera posibilidad comenzó a surgir. La idea de que la desinformación podría estar en juego. Algunos comenzaron a preguntar, ¿qué tal si los militares no solo ignoraron los avistamientos, sino que ayudaron a enturbiar las aguas? La teoría era que la confusión deliberada, declaraciones contradictorias, documentos retenidos y negaciones vagas, podría servir un propósito. Al dejar que la historia se espiralizara en afirmaciones competidoras, el evento original perdería claridad, convirtiéndose en solo otro misterio sin resolver. Esta no sería la primera vez que se usaran tales tácticas. En otros casos, incluyendo incidentes en Estados Unidos, agencias militares habían empleado contención estilo Proyecto Libro Azul, permitiendo que filtrara suficiente información para despertar interés, pero no lo suficiente para responder las preguntas reales. En el caso de Rendlesham, la falta de seguimiento y el silencio pétreo del Ministerio de Defensa agregaron combustible a esta teoría. Incluso la liberación pública del memorando de HALT, muchos creían, podría haber sido una filtración controlada, suficiente para despertar interés, pero no suficiente para responder las preguntas reales. Aquellos que apoyaron este punto de vista señalaron qué tan fácilmente el evento podía ser diluido. Demasiadas versiones, demasiadas voces y demasiadas contradicciones significaban que ninguna verdad única podía dominar. Si el objetivo era enterrar algo bajo una montaña de medias verdades, estaba funcionando. Años después, algunos testigos expresaron frustración, no solo con escépticos, sino con la comunidad alrededor del caso. John Boreus y Jim Penniston dieron entrevistas discutiendo cómo sus memorias fueron cuestionadas, su credibilidad atacada y sus experiencias reescritas por otros. Se sintieron atrapados en una historia que ya no les pertenecía. Para escépticos, esto era prueba adicional de que la memoria es falible. Para creyentes, era prueba de que algo que valía la pena esconder había sido visto y que el rechazo era intencional. En última instancia, la llegada de los escépticos no terminó la historia de Rendlesham. Expandió. Cada explicación generó una contraargumentación, cada artículo escéptico generó cartas, refutaciones y a veces amenazas. El caso no se desvaneció, se fracturó, y a través de todo, una verdad permaneció. Algo pasó. Luces fueron vistas, objetos fueron descritos, mediciones fueron tomadas, y aunque faros, estrellas y engaños pueden explicar algunos avistamientos, no explican todos. Al final, el bosque permaneció silencioso, pero el argumento a su alrededor se volvió más ruidoso. Capítulo 10.
reencuentros, arrepentimientos y reconteos. Décadas después de que las luces desaparecieron en el bosque de Rendlesham, los hombres que estuvieron ahí esa noche todavía llevan su peso, no en forma de medallas o citaciones, sino en entrevistas silenciosas, memorias dispersas y la sensación persistente de que algo nunca los dejó ir completamente. A principios de los 2000, algunos de los testigos originales comenzaron a hablar más abiertamente. La Guerra Fría había terminado. Muchos estaban retirados, otros estaban bien entrada la vida civil, muy alejados de sus antiguos puestos en Woodbridge y Bentwaters. Pero el bosque, las luces, lo inexplicable, nada de eso se quedó atrás. John Burroughs había mantenido silencio principalmente por años, pero con el tiempo su salud comenzó a cambiar. Desarrolló problemas cardíacos inexplicables. Se sometió a cirugías. Sus registros médicos, al principio retenidos, eventualmente se convertirían en centrales para una lucha no solo por reconocimiento, sino por verdad. Burroughs afirmó que el gobierno estadounidense le había negado acceso a su propia historia médica, citando clasificación. Después de presión de medios y apoyo legal, el Departamento de Asuntos de Veteranos finalmente reconoció que sus problemas de salud estaban vinculados a exposición relacionada con el servicio a un fenómeno no identificado durante su tiempo en el militar. Fue el primer y hasta ahora único reconocimiento oficial conectando a un testigo de Rendlesham con una lesión física. No hizo titulares en todos los periódicos, pero para aquellos siguiendo el caso, importó. Jim Penniston tomó un camino diferente. Él también se había mantenido callado al principio, pero más tarde comenzó a compartir memorias más detalladas, incluyendo una que despertó debate profundo. Afirmó que había tocado la nave esa primera noche, que no tenía costuras, que emitía un zumbido bajo y que después su mente se llenó con código binario. Largas secuencias de unos y ceros que más tarde afirmó haber escrito en un cuaderno. Para algunos, esto sonaba demasiado extraordinario, pero para otros, era la pieza faltante, el tipo de detalle que coincidía con patrones conocidos en otros eventos de alta extrañeza. Cuando fue decodificado, el código binario parecía hacer referencia a coordenadas de sitios antiguos alrededor del globo, incluyendo las pirámides y Stonehenge. Ya fuera significativo o no, el código se convirtió en una parte permanente del recuento de Penniston, una fusión de memoria, experiencia y algo que aún desafió explicación. Mientras pasaron los años, ambos hombres comenzaron a aparecer en conferencias y documentales. No eran showmen, sus tonos eran a menudo restringidos, incluso conflictuados. Ninguno parecía completamente cómodo con el papel de testigo ovni. Eran veteranos, habían servido en condiciones tensas y por décadas habían llevado una historia que no encajaba dentro del mundo oficial del que venían. Sus memorias también habían cambiado. En algunas entrevistas, las fechas no se alineaban. Las descripciones cambiaron. Era una noche o dos, había luces en el cielo o en el suelo. El trauma hace eso, también lo hace el tiempo y también lo hace la presión de ser preguntado una y otra vez para describir algo que nunca tuvo nombre para empezar. Otros testigos se presentaron con confusión similar. Algunos describieron ansiedad, otros admitieron lagunas de memoria. Unos pocos simplemente dijeron, trato de no pensar en ello. Los eventos en el bosque no fueron el final de nada. Fueron el comienzo de luchas largas y no expresadas con credibilidad, memoria y el silencio que siguió. En 2010, muchos de los testigos sobrevivientes se reunieron en el bosque de Rendlesham para una reunión silenciosa. No fue filmado para TV, no se llenó de discursos, pero fue significativo. Estos eran hombres que no se habían visto en décadas, cada uno moldeado por lo que pasó o no pasó, dependiendo de quién estaba contando la historia. No había respuestas claras ese día, solo memorias compartidas
historias que coincidían de algunas maneras y divergían en otras. Pero en el silencio del bosque, el peso del pasado se sintió más cerca. Un hombre trajo a sus nietos. Otro se paró silenciosamente cerca de los árboles, escaneando el horizonte como si aún estuviera esperando que las luces regresaran. No todos estuvieron de acuerdo en lo que habían visto, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que la experiencia los había cambiado. No solo en ese momento, sino por toda la vida. Algunos lidiaron con problemas de salud mental. Otros se distanciaron completamente de la comunidad esperando que sus voces pudieran ser parte de algo más grande. Incluso el coronel Halt, quien había tratado de mantenerse neutral, eventualmente se volvió más franco. En años posteriores, apareció en entrevistas diciendo, esto no era un faro, esto era real. Para él, la negación continua de interés oficial se había convertido en el verdadero misterio. Si no pasó nada, ¿por qué los archivos seguían sellados? ¿Por qué tomó tanto tiempo reconocer incluso reclamos médicos básicos? Las respuestas no llegaron, pero las historias siguieron regresando. Recontadas en libros, podcasts y videos de YouTube, cada uno agregando una nueva capa, una nueva interpretación, una nueva generación de oyentes. Y con cada recuento llegó el mismo conflicto central, verdad versus percepción. ¿Qué habían visto los hombres? ¿Qué habían recordado? ¿Qué se les había permitido saber? Algunos investigadores argumentan que el trauma, especialmente bajo condiciones extremas, no borra la memoria. La remodela, que los testigos de Rendlesham no eran poco confiables, sino alterados por la naturaleza misma de lo que encontraron. No mentiras, sino fracturas en tiempo y pensamiento. Otros ven algo más simple, que una luz extraña en el bosque creció hasta convertirse en una historia demasiado grande para sostener, que todos agregaron a ella pieza por pieza hasta que ninguna versión pudo ser confirmada. Pero para Burroughs y Penniston, el asunto nunca se volvió más fácil. El reconocimiento llegó tarde, si es que llegó. Sus nombres fueron a menudo usados, citados y desafiados. Pero pocos preguntaron cómo se sintió vivir con una historia que ninguna institución quería reconocer y ninguna comunidad podía acordar completamente. Para ellos, Rendlesham no era folclore, era personal. Pasó mientras estaban despiertos, en uniforme, con ojos abiertos y órdenes en mano. No se fue cuando dejaron el servicio. Lo siguió a hospitales, a entrevistas, a cuadernos y cintas y preguntas que aún no tienen respuestas. Y al final, quizás eso es lo que hace que Rendlesham perdure. No solo las luces o las cintas o el código binario, sino la gente. Los que lo vivieron, que nunca pidieron convertirse en parte de la historia, pero se encontraron ahí de todos modos. Capítulo final. El legado de Rendlesham. El bosque de Rendlesham está silencioso ahora. Los árboles se mecen suavemente en la brisa de Safu. Los senderos, estrechos una vez pisoteados por botas ahora suavizados por musgo y hojas. Para un visitante casual, es solo otro bosque, sereno, rural, sin pretensiones, pero bajo ese silencio persiste algo más. No un embrujo exactamente, sino una resonancia. Una pregunta que nunca se asentó completamente. Más de 4 décadas han pasado desde los eventos de finales de diciembre y aún ninguna explicación oficial ha puesto el asunto a descansar. No hubo reporte final, no hubo documento desclasificado que cerrara el archivo. En cambio, Rendlesham perdura, un caso sin resolver, continuamente estudiado y fieramente debatido. Permanece como el incidente ovni más significativo y bien documentado en la historia del Reino Unido. Lo que hace único a Rendlesham no es solo la presencia de luces no identificadas o un objeto extraño en el bosque, es la estructura del caso. Múltiples testigos militares entrenados, evidencia de rastro físico, grabaciones de audio en tiempo real,
memorandos internos, y una cadena de comando atrapada en medio de algo que no podían identificar y no podían negar completamente. A diferencia de avistamientos fugaces de un civil solitario o fotografías borrosas de formas distantes, el evento de Rendlesham se desarrolló dentro del perímetro de una base aérea de la OTAN, con protocolos de seguridad, procedimientos de cadena de comando y documentación escrita. De esa manera, Rendlesham ocupa el mismo espacio en el folclore ovni británico que Roswell en la memoria estadounidense. Pero mientras Roswell ha sido suavizado por el mito, enturbiado por décadas de reconteos y reinterpretación cultural, Rendlesham permanece más táctil. No es solo folclore, es una línea de tiempo de transcripciones, testimonios y evidencia disputada que vive en archivos públicos, liberaciones FOIA y entrevistas oficiales. No pasó en un desierto, pasó bajo árboles, en tiempo militar, con gente que aún camina entre nosotros. Las comparaciones internacionales solo hacen el caso más convincente. Las luces de Phoenix de MIM, una formación masiva en forma de V presenciada por miles en Arizona, careció de reconocimiento militar en el momento y fue rápidamente descartado como bengalas. El encuentro Nimitz, donde pilotos de la Marina estadounidense persiguieron un objeto en forma de tic-tac frente a la costa de California, tenía datos de radar y video de cabina, pero no interacción basada en tierra. En contraste, Rendlesham involucró botas en el suelo, observación sostenida e investigación post-evento por oficiales como Charles Alt, cuya propia grabación durante la segunda noche permanece como uno de los únicos documentos de audio en tiempo real de cualquier encuentro ovni militar en la historia. Y sin embargo, a pesar de todo esto, no ha seguido revelación más amplia. El caso Rendlesham se sienta en un limbo extraño, demasiado significativo para descartar, demasiado extraño para explicar y demasiado políticamente inconveniente para perseguir. Por años, observadores han hecho la misma pregunta: ¿saldrá alguna vez la verdad? Algunos permanecen esperanzados. Señalan la ola reciente de transparencia gubernamental en Estados Unidos, donde el reconocimiento oficial de fenómenos aéreos no identificados ahora ha entrado al registro del Congreso. Nuevos denunciantes, briefings de inteligencia y fuerzas de tarea sugieren que la marea está cambiando, que el secreto está comenzando a erosionarse. Si ese momentum continúa, argumentan, entonces casos como Rendlesham eventualmente serán reexaminados bajo una nueva luz. Pero otros no son tan optimistas. Creen que Rendlesham nunca fue ignorado. Fue estudiado, evaluado y archivado bajo niveles de clasificación que quizás nunca accedamos. Sugieren que el problema real no es sobre revelación, sino control. Si algo desconocido entró al espacio aéreo de una base militar armada nuclearmente 2 veces y nadie pudo detenerlo, entonces reconocer ese evento no es simplemente cuestión de decir la verdad. Es cuestión de poder, de vulnerabilidad, y eso no es algo que los gobiernos tiendan a transmitir. En los años desde el incidente, muchos de los actores clave han envejecido hacia el retiro. Algunos permanecen vocales, asistiendo conferencias, participando en documentales, respondiendo preguntas que nunca realmente pararon. Otros se han retirado del centro de atención, quizás cansados de repetir el mismo testimonio a una audiencia que alterna entre creencia y ridículo. Para hombres como Jim Penniston y John Burroughs, Rendlesham no fue solo un misterio, fue una cicatriz, un momento que dividió el tiempo en dos, antes y después. El bosque mismo también ha cambiado. Un sendero para caminar ahora marca el sendero ovni, con tableros informativos, señales, memoriales y réplicas del objeto reportadamente visto esa noche. Los turistas, grupos escolares caminan el sendero, es pacífico, casi pintoresco. Pero para aquellos que estuvieron ahí los árboles aún llevan peso. La memoria se aferra a la corteza. En última instancia, el legado de Rendlesham
no está solo en lo que fue visto, está en lo que significó. Para algunos es confirmación, para otros confusión, pero sobre todo permanece como punto de referencia, un caso que resiste resolución y demanda atención. En una era de deepfakes y manipulación digital, Rendlesham perdura porque es analógico, grabado en siseo de cinta de casete, reportes escritos a mano y voces que han permanecido consistentes por más de 40 años. ¿Sabremos alguna vez exactamente qué pasó? Quizás no. Quizás la historia nunca fue destinada a ser resuelta. Quizás su valor no reside en respuesta, sino en la manera en que desafía nuestra certeza, en el espacio que abre para cuestionamiento, para posibilidad, para maravilla, porque creer no es debilidad, ni el escepticismo es cobardía. La búsqueda de verdad vive entre los dos, en examinación cuidadosa, en escuchar sin juicio y en mantener espacio para cosas que aún no podemos definir. Al final, el incidente de Rendlesham nos recuerda algo simple, que bajo nuestras rutinas, bajo los sistemas que construimos y el control que pensamos que tenemos, todavía hay momentos cuando lo desconocido irrumpe silenciosamente, sin advertencia, solo luces en los árboles, y a veces eso es suficiente para cambiar todo. Gracias por acompañarnos esta noche, soñadores de los misterios infinitos. El incidente del bosque de Rendlesham permanece como uno de los encuentros ovni más misteriosos de la historia moderna. ¿Qué crees que realmente pasó esas noches? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu perspectiva. Esperamos que esta historia te haya ayudado a relajarte y esperamos, con ansias, compartir más de nuestra serie de lo desconocido la próxima vez. Hasta entonces, duerme bien y sueña con la revelación. Esto ha sido Ecos del Misterio Infinito, donde cada noche exploramos los límites de lo posible y donde los secretos más profundos del cosmos esperan ser descubiertos. Que las estrellas te guíen hacia sueños de otros mundos y que despiertes con la certeza de que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos. Buenas noches y que los misterios del infinito te acompañen hasta el amanecer.